Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es una nueva oportunidad que me da el pastor Rubén Santos de poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico. Sé que están estudiando los discípulos del Señor, así que hoy vamos a ver uno de ellos. Y por eso les invito a que vayamos ahí al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 13. Marcos 2:13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vino a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Vemos que el Señor Jesús había comenzado su ministerio y andaba caminando, y había sanado, en el párrafo anterior había sanado a un paralítico, y se encontró con Leví. ¿Quién era este Leví? Leví, hijo de Alfeo. Pero también era conocido como Mateo. Algunos comentaristas dicen que puede ser que el nombre de Mateo se lo haya puesto el Señor Jesucristo, así como le cambió el nombre a Pedro, es decir, Simón por Pedro. El nombre Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. Y si fue el Señor Jesucristo quien le puso este nombre, fue algo bueno, porque Mateo o Leví recibieron al regalo de Dios. Vamos a leer un poquito más acá, en este capítulo 2, versículos 15, dice: y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Volviendo acá un poquito para atrás, ¿dónde estaba Leví o Mateo sentado? Dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Así que su trabajo era cobrador de impuestos. Los publicanos para los judíos eran aborrecibles, es decir, eran gente que ellos no podían ver. ¿Por qué? Porque eran judíos como ellos, pero que trabajaban en favor de Roma. Este era el trabajo que hacía Mateo. Era un publicano, era un cobrador de impuestos, y le cobraba a sus hermanos los judíos los impuestos para Roma. Y también a veces le cobraba más tributos de lo que le tenían que cobrar. El ejemplo lo tenemos en Zaqueo, que Zaqueo, que también era publicano y que también era judío, cuando conoce al Señor Jesucristo, tiene aquel encuentro con él. Cuando Zaqueo llega a su casa, dice: he aquí que todo lo que tengo, después de su conversión, todo lo que tengo, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, dice, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Así que él sabía que en algún momento él había robado, había cometido algo no deseado. Dice que después de este llamado trascendental, de este llamado que el Señor le hizo ahí a Mateo, pasando, le dijo: sígueme, automáticamente dice que Mateo se levantó y lo siguió. Pero en Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, habla también en cuanto a esto, a este llamado, y habla también en cuanto a toda la gente que le siguió, la fiesta que había, la fiesta que había, y le hizo banquete ahí al Señor. Es decir, producto de ese encuentro, producto de ese regalo de salvación, Mateo también le hizo un banquete al Señor, al igual que Zaqueo, ¿recuerdan? Dice que
que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Claro, se juntaron todos los amigos de Mateo, que eran personas como él, cobradores de impuestos, gente como él. No iban a venir escribas y fariseos, no, iban a venir gente como él. Y esto hizo que los religiosos de ese tiempo empezaron a comentar diciendo: ¿cómo su maestro come con publicanos y pecadores? Dice que al oír esto Jesús les dijo: los santos no tienen necesidad de médico, si los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué lección tan importante, ¿no? La palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Las personas que el Señor Jesucristo llamó para que fueran sus discípulos eran gente común. Los primeros eran 4 pescadores, ¿recuerdan? Después lo llamó a Mateo, que era un publicano. Llamó a un Simón el cananista. Llamó también a Judas, que era un ladrón, era un tipo que robaba. Los llamó a Tomás, que era un incrédulo. Los llamó a Felipe, que no tenía una trascendencia. Los llamó también a Natanael. Y así sucesivamente los hombres que él llamó eran hombres comunes, eran hombres que no tenían mucha letra, no eran tan reconocidos. Pero vemos que acá en la vida de Mateo vemos su llamamiento, como el Señor Jesucristo lo llamó. Vemos que él le hizo un banquete al Señor. Si vamos ahí en Marcos, más adelante, en capítulo 3, versículo 13, vemos que el Señor también dice que llamó también a los que él quiso. Dice que vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviarles a predicar. Dentro de estos 12 estaba Mateo. Después, aparentemente, desaparece porque no aparece así con el nombre. Pero Mateo estuvo en los diferentes, después de su llamado allí, estuvo en los diferentes eventos que el Señor tuvo, en las diferentes predicaciones, en las diferentes sanidades. Estuvo también cuando la barca tuvo que pasar allí, el lago, y se levantó aquella tormenta. Estuvo también cuando el Señor fue llevado arrestado para ser crucificado. Estuvo en el Getsemaní, estuvo quizás de lejos, pero estuvo también en la crucifixión. Y después no sabemos más nada de Mateo hasta Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ves? Y acá es la última mención. Así que en esto que estaban acá, estaba Mateo, que también fue parte de cuando el Señor ascendió a los cielos. Fue parte también de la resurrección del Señor, porque él estaba en este grupo. Y después de algunos años, después de la resurrección, después que recibieron al Espíritu Santo, alrededor de los años entre el 50 y el 60, Mateo se decide a escribir su evangelio. Este maravilloso evangelio que nos ha quedado hoy para enseñarnos todo lo que fue el ministerio histórico y salvífico del Señor Jesucristo.
Es un evangelio específicamente centrado hacia los judíos, hacia sus hermanos, basado en el reino, en Jesucristo como el linaje de David que viene a establecer su reino terrenal. Un día va a ocurrir esto. Un día el Señor Jesucristo va a venir y va a establecer su reino terrenal allá en Jerusalén. Por eso es importante de que nosotros leamos la Biblia, que nosotros leamos las Escrituras. No fue por casualidad que el Señor eligió a estos 12. De la gran mayoría no sabemos, es decir, porque los que más se destacaron fueron Juan, Pedro y bueno, Mateo, que escribió este evangelio. Después de los más de ellos, no se sabe. No se sabe cuál fue el paradero. Algunos dicen que Mateo, después de las persecuciones, se fue a Etiopía, se fue. Pero bueno, son tradiciones que la Biblia no lo dice. Pero lo importante de esto es que Mateo, que significa el don de Dios, el regalo de Dios, fue uno de los 12 apóstoles que siguieron hasta las últimas consecuencias el camino de Dios. Es muy corto las veces que aparece él personificado así con su nombre, mencionado por su nombre, pero no importa. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos volvieron a Él les dijo: lo importante no es lo que ustedes han hecho, las señales que hicieron, los demonios que sacaron, las sanidades que hicieron, no. Dice, lo importante es que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Y así quiero también que pase con tu vida. Quizás no seas un diácono, quizás no seas un pastor, quizás no seas un misionero, quizás no seas un maestro de la escuela dominical. Pero lo importante es que el regalo de Dios, que es Jesucristo, haya llegado a tu vida. Y lo importante también es de que si recibiste ese regalo de Dios, que es Jesucristo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Y damos gracias a Dios por la vida de Mateo, porque ha quedado acá registrado lo que él vivió, lo que él pudo ver, lo que él pudo constatar, porque era parte de los 12. Este sí era un discípulo, de ahí de los llamados, los primeros discípulos del Señor. Mateo y Juan. Marcos y Lucas vinieron después. Pero Mateo y Juan eran discípulos directos. Por eso son llamados apóstoles. Los cuales eran esos 12. Salvo Judas, que después traicionó al Señor, lamentablemente. Pero damos gracias a Dios por la vida de Mateo, damos gracias a Dios por este evangelio que nos motiva, que nos enseña y que gracias a Dios ha quedado hasta el día de hoy. Y que el Señor nos bendiga, y gracias, Rubén, por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Amén.